Bueno, pues lo dicho, los temas 7 y 8 íntimamente relacionados, y aquí vamos a ver los unipersonales. Si hemos visto los tribunales, órganos jurisdiccionales colegiados en el tema 7, aquí ahora vamos a ver, o vamos a ver con cierto detenimiento, los unipersonales. Y luego, si acaso queda alguna duda, pues lo comentamos a última hora y volvemos al 7. Y aquí se nos pide básicamente todos los juzgados, ¿no? Juzgados de primera instancia e instrucción, con la jurisdicción, digamos, doble, primera instancia e instrucción, civil y penal, juzgados de lo penal, juzgados de lo contencioso administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria, de menores, juzgados de lo mercantil con el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, ya los juzgados de violencia sobre la mujer y, por último, los juzgados de paz, que los tenemos en el tema 8 de tramitación como un epígrafe, pero en el caso de gestión tenemos el tema 9. Los juzgados de paz verdaderamente no tienen ningún tipo de problema. Y ya comentamos someramente pues los jueces decanos y la Junta de Jueces, todos los órganos jurisdiccionales. Vale, pues vamos un poco, lo primero que tendríamos que ver, órganos jurisdiccionales pues unipersonales, donde se contienen, bueno, es el artículo 26 de la Ley Orgánica, ni que decir tiene que los juzgados son tribunales unipersonales, mientras que los tribunales pues son tribunales de modo general, se les llama cuando son colegiados, ¿no? Los órganos jurisdiccionales colegiados se denominan tribunales, los órganos jurisdiccionales unipersonales, pues juzgados. Y serían básicamente los que acabamos de nombrar, ¿eh? No tiene mucho más. Aquí sí que tendríamos que tener en cuenta lo que a veces decimos, juzgados de ámbito partido judicial, que serían los juzgados de primera instancia y los juzgados de instrucción. Ya los juzgados de violencia sobre la mujer sabemos que hay algunos ya comarcalizados. El resto de juzgados que no sean los de primera instancia, instrucción y, como digo, los de violencia sobre la mujer que están comarcalizados en algunos supuestos, el resto son de ámbito provincial. Es decir, por eso decimos el juzgado provincial de lo contencioso administrativo, aunque eliminamos la palabra provincial. Bien, es verdad que en algunas ciudades grandes, como por ejemplo pudiera ser Elche, tenemos también juzgado de lo contencioso administrativo, juzgado de lo social, juzgado de lo penal, pero digamos que esta sería la excepción que confirma la regla a que los juzgados de esta naturaleza son de ámbito provincial. Una cosa que también yo no quiero insistir un poco porque me parece que de todos es conocido, pero a ver, todos los juzgados de ámbito provincial están servidos por personas, por miembros de la carrera judicial con la categoría de magistrado. Digo, se oye muchas veces el juez de menores, acabamos de decir. El juez de menores tiene categoría de magistrado. Lo digo a efectos de una pregunta tipo test. El juez de lo social tiene categoría de magistrado. El juez de lo contencioso administrativo tiene categoría de magistrado. El juez de lo penal, lo mismo, tiene categoría de magistrado. Todos los juzgados de ámbito provincial tienen categoría, están servidos por un miembro de la carrera judicial con categoría de magistrado. Y, lógicamente, el letrado de la Administración de Justicia tiene que tener segunda categoría, de tal forma que tanto aquellas personas que salen de la carrera judicial con la categoría de juez, de modo general, se van a juzgados de primera instancia e instrucción, y me atrevería a decir más, juzgados de primera instancia e instrucción de pueblos, de poblaciones que no sean capitales de provincia, poblaciones importantes, porque todas estas poblaciones están servidas por personas de la carrera judicial con la categoría de magistrado. Bueno, especialización de juzgados. Esto, como veis, está en rojo y no lo he querido modificar. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, bueno, pues podrá acordar, cuarta línea, podrá acordar que en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos o las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate. Por ejemplo, aquí en Alicante tenemos un juzgado de cláusulas suelo. Por poner un ejemplo, ¿podría existir un juzgado que se dedique exclusivamente a desahucios? Evidentemente, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que a tal efecto se estén creando, ¿no? Sigue diciendo el segundo párrafo. Perdón, el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno, un momentillo.
Vale. El Consejo del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del TSJ, podrá acordar que en aquellas provincias en las que existan más de 5 juzgados de lo mercantil, fijémonos, queremos con esto porque eso también es nuevo y es de reciente modificación. Incluso, si me permitís, está mal redactado. Existan más de 5 juzgados de lo mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos juzgados. Es decir, si hay más de 5, uno de ellos puede, por ejemplo, asumir, no sé, concursos de acreedores, por poner un ejemplo. Sigue diciendo el tercer párrafo. El Consejo, el Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio de Justicia, en su caso de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de justicia, hoy la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que uno o varios de los juzgados de primera instancia de la misma provincia, del mismo orden jurisdiccional, estén o no en el mismo partido judicial. Y este es el quid de la cuestión. Estén o no en el mismo partido judicial, y si no lo estuvieran previa delimitación del ámbito de competencia, asuman por tiempo determinado el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos. Por ejemplo, San Vicente y Alicante. Para los que no somos de aquí de Alicante, San Vicente es una población que está limítrofe al lado de Alicante. Y en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de lo que puedan realizar los servicios comunes que existen, ¿no? Servicio común de actos de comunicación, servicio común de ejecución, que puede existir, servicio común de tramitación o no. Aquí la novedad, si queréis, es esta frase: estén o no en el mismo partido judicial. Dice, en estos casos el órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. Repito, esta es la novedad, ¿no? Sigue diciendo, no podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a órganos especializados que por disposición legal estuvieran atribuidos a otros juzgados de diferente clase. Es decir, lo que no puede ser es que se le atribuya a un juzgado de lo contencioso administrativo el trámite de los desahucios por falta de pago. Esto no puede ser, ¿no? Vale. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, bueno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y producirán efectos desde el año siguiente. Bueno, no hay mucho más que decir, pero es importante lo que acabo de decir porque esto ya quiebra el principio de territorialidad en el ámbito partido judicial, si queréis. ¿De acuerdo? El siguiente epígrafe: modificación de la composición de juzgados y secciones de los tribunales. Bueno, esto ya lo hemos comentado el otro día muy por encima. La ley de demarcación y planta judicial, mediante la creación de secciones y juzgados, podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales. ¿Y cómo se hace? Pues por Real Decreto, a propuesta del ministro de Justicia, ministro de Justicia, previo informe del Consejo y previa audiencia con carácter preceptivo de la Comunidad Autónoma. Se podrán transformar juzgados de una clase en otra. Por ejemplo, Torrevieja, no hace mucho se transformaron juzgados de primera instancia en instrucción, o al revés, juzgados de instrucción en juzgados de primera instancia. ¿Vale? No hay ningún problema por esto. Y ahora pasemos, eso sí, a estudiar ya la organización y competencia de los juzgados. Bueno, básicamente, juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción, repito, con jurisdicción mixta o jurisdicción separada. En los sitios pequeños, en los partidos judiciales pequeños, pues pueden ser, digamos, con jurisdicción mixta. El mismo juez, pues es juez de primera instancia y juez de instrucción. Y hasta hace nada, y todavía sigue siendo, si me apuráis, juez del registro civil, encargado del registro civil, ¿no? Bueno, no tiene mucho más. Dicen que cada partido judicial habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Aquí tendríamos que tener en cuenta partido judicial. Partido judicial, por ejemplo, de Alicante, no solo comprende el término municipal de Alicante, sino que hay otros términos municipales, como por ejemplo San Juan, como por ejemplo Campello, que también pertenecen al partido judicial de Alicante. En estas dos localidades que acabo de decir, en estos dos términos municipales, pues como no hay juzgado de primera instancia, hay juzgado de paz. Esto está a punto de modificarse, pero de momento sigue en vigor. No hay mucho más. Dice que se denomina juzgado número 1, juzgado número 2, juzgado número 3. ¿Vale? Fijémonos también en este párrafo, dice: en las capitales de provincia en las que existan más de 10 juzgados de primera instancia e instrucción, se producirá entonces la separación.
juzgados de primera instancia por un lado, juzgados de instrucción por el otro, así como en aquellos otros partidos judiciales, de modo general, ciudades grandes donde la ley orgánica, perdón, la ley de demarcación y planta así lo establece. Bueno, no hay mucho más que decir. Ya hemos dicho que juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción y violencia sobre la mujer, aquí ya, repito, existe comarcalización de los mismos, lo permite la ley orgánica, pues tienen ámbito partido judicial con esta matización. Vale, pues poco más tendríamos que decir. Otra cosa importante que tendríamos que tener en cuenta también, que se comenta aquí, es cuando un abogado, cuando una parte presenta una demanda, no la presenta nunca al juzgado de primera instancia número 3. Esto es evidente. Lo que le hace es presentarla al juzgado de decano. Al juzgado decano del partido judicial que corresponda, y esta demanda es repartida, es turnada, de acuerdo con las normas de reparto. Entonces corresponde al número 1, al número 2, al número 3 o al número 27, al que sea, o incluso si hay juzgados especializados en una determinada materia, como por ejemplo familia, pues ya sabemos que si presentamos un divorcio, eso de un juzgado de familia, pues le tendrá que tocar a este. En el caso de Alicante, si la memoria no me falla, hay 2. Entonces, pues puede ser repartido entre uno y otro. Normas de reparto muy importante. Luego estudiaremos que no se dará curso a ninguna demanda que no tenga la diligencia de reparto, y toda actuación realizada sin la diligencia de reparto es nula. Esto lo estudiaremos cuando veamos la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, estamos comentando competencias civiles, primera instancia, competencias penales de instrucción, por los juzgados de instrucción y también por los de violencia sobre la mujer. Ya adelanto aquí que un juzgado de violencia sobre la mujer tiene competencias civiles y competencias penales. Competencias penales, evidentemente, siempre que se produzca un delito de los atribuidos a este tipo de juzgados de violencia sobre la mujer, que se den las características previstas en la ley, y evidentemente aperturada una causa, solicitado una orden de protección contra estas personas, siempre tiene que ser el mismo, el agresor tiene que ser un varón, la agredida tiene que ser una mujer en situación de convivencia o análoga. Entonces, si hay una causa civil de familia, entonces se tramita también por el juzgado de violencia sobre la mujer. Entonces, repito, para que lo tengamos claro desde ahora, el juzgado de violencia sobre la mujer es un juzgado de primera instancia y un juzgado de instrucción. Las competencias de violencia sobre la mujer en el ámbito penal son las equivalentes o las que tendría un juzgado de instrucción. Bien, volvamos entonces aquí, juzgados de primera instancia. Aquí, bueno, pues lógicamente todos aquellos juicios que no vengan atribuidos por la ley a otros órganos, y son básicamente pues todos, porque los juzgados de paz tienen unas competencias mínimas. Juicios verbales por razón de la cuantía cuando esta no supere los 90 euros. Actos de jurisdicción voluntaria. Ahora tendríamos que tener en cuenta que los actos de jurisdicción voluntaria, la resolución se divide, si queréis, entre comillas esta palabra, entre los jueces de primera instancia, magistrados en su caso, y los letrados de la Administración de Justicia. La jurisdicción voluntaria. Los recursos que la ley establezca contra las resoluciones de los juegos de paz del partido. Esto también, esta competencia se ha quedado casi derogada, habida cuenta que sabemos que en los juicios verbales cuya cuantía, por razón de la cuantía, cuya cuantía no exceda de 3.000 euros, están exceptuados de recurso de apelación. Juicios verbales por razón de la cuantía, cuya cuantía no exceda de 3.000 euros, ¿no? Bueno, podría haber algún recurso mínimo. Cuestiones de competencia en materia civil entre los juegos de paz del partido, y evidentemente esta competencia, la número 5, que está recogida pues prácticamente en todos los órganos, ¿no? Reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras, lógicamente en el ámbito de su competencia, ¿no? Y ya de forma exclusiva y excluyente el conocimiento del proceso monitorio europeo, también si queréis el de escasa cuantía. Monitorio europeo y el procedimiento de escasa cuantía. Y en funciones de registro civil, las funciones de registro civil estaban atribuidas a los juzgados de primera instancia. Ahora mismo estamos en un impasse, ya todo el mundo conoce la ley 20/2011, que bueno, pues, establece que las competencias de
de los juzgados pues serán ejercidas ahora por el letrado de Administración de Justicia, creándose por las oficinas generales del Registro Civil, etcétera, ¿no? Bien, de momento sí que es verdad que se está poniendo en funcionamiento, pero de momento pues todavía en muchos partidos judiciales sigue siendo el juez el encargado del registro civil. Esto simplemente lo leemos porque esto va cambiando, cada día se publica en el Boletín Oficial del Estado la atribución de a determinado partido judicial. Bueno, pues ya se van creando por las nuevas, el DICIREG que son nuevas oficinas de registro civil, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto en cuanto a primera instancia, todos aquellos asuntos de naturaleza civil corresponderán a los juzgados de primera instancia, exceptuando, como digo, los juicios verbales por razón de la cuantía y cuando ésta no exceda de 90 euros. Y en relación con las competencias penales, los juzgados de instrucción. Bueno, evidentemente los juzgados de instrucción, su función es, en virtud del principio de territorialidad, que esto se quiebra también con los juzgados de violencia sobre la mujer. Sabemos que en el caso de violencia sobre la mujer, el juzgado competente es el del domicilio de la víctima, no donde se produjo el delito. De modo general, los juzgados de instrucción instruyen, investigan las causas por delito, y aquí ya decimos delito grave y delito menos grave, porque los delitos leves que vinieron a sustituir a las antiguas faltas los enjuician, ¿no? Excepto aquellos supuestos que sean competencia de violencia sobre la mujer. Y también las sentencias de conformidad del 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, aquellos juicios, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, cuya sentencia dicta el juez de instrucción en funciones de guardia, rebajando la pena en 1/3. Y también en los procesos por aceptación de decreto. En los procesos por aceptación de decreto se refieren a unos decretos que dicta el Ministerio Fiscal. No nos los piden, por tanto no vamos a explayarnos aquí. Conocimiento y fallo de los juicios sobre delitos leves. Fijémonos que aquí ya habla de fallo. Y hay que tener en cuenta una cosa, perdonad que lo repita, falla el juez de instrucción porque los delitos leves no tienen instrucción, valga la redundancia, como consecuencia de que no hay fase de investigación, no hay fase de instrucción, el juez no se ve, digamos, contaminado, el juez no se ve, bueno, pues impedido de dictar sentencia. Igualmente, salvo los que sean competencia del juez de violencia sobre la mujer. También los procedimientos de habeas corpus y ya de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones citadas por los juegos de paz del partido. Muy bien, y las cuestiones de competencia entre estos. Muy bien, esto ya podemos decir que esta competencia está derogada de facto, puesto que los jueces de paz han perdido competencias en el ámbito penal. Sí que es verdad que hay unas diligencias a prevención que establece la ley de enjuiciamiento criminal, que desde mi punto de vista también están derogadas de facto. Sin embargo, las veremos en su momento porque se han preguntado. Y lógicamente también la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juez de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que sucede es que los juzgados de violencia, hasta que, bueno, conforman un número de 4, pues no realizan guardias. Si no realizan guardias, pues lógicamente pues a las 3 de la tarde, cuando finaliza su jornada laboral, se van a su casa. Y entonces, si se necesita una orden de protección fuera de ese horario, ¿quién, en su caso, la estudia y la concede? El juez de instrucción correspondiente. También realiza, aunque no se dice aquí, pero sigue diciendo la ley, funciones de registro civil. El juez de instrucción, hasta que cambien las cosas, sigue realizando funciones de registro civil fuera de horas de audiencia. ¿Vale? Y ya de la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo, bueno, pues de resoluciones penales de la Unión Europea que les atribuye a la ley. Esta es una competencia también, como digo, genérica, que tienen muchos órganos judiciales como consecuencia, bueno, pues de que se atribuyen al órgano judicial al que le corresponda ese reconocimiento mutuo. De los procedimientos de decomiso autónomo, como antes decíamos, para cuyo conocimiento sean competentes, tampoco el procedimiento de aceptación por decreto y el procedimiento de decomiso autónomo no nos lo piden. Se introdujeron con posterioridad en la ley de enjuiciamiento criminal y no han cambiado el programa, por tanto, no nos lo piden.
También los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento. Es decir, cuando se detiene a una persona sin la documentación o extranjero sin la documentación, esta persona no ha cometido delito alguno, pero sí se ingresa en un centro de internamiento de extranjeros por un plazo máximo de 60 días. Entonces, en ese momento, pues esta persona está internada en el centro de extranjeros y se está tramitando su expulsión del territorio nacional, en el bien entendido que llegado este plazo, si no se ha tramitado la expulsión, quedará en libertad. ¿Vale? Y los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias, que también aquí se dice podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente. Y bueno, como esto no se entiende demasiado bien, pues le he puesto una nota al pie. Esto probablemente aquellas personas que tienen el temario antiguo no lo tendrán. Si queréis copiarlo a mano, porque tampoco tiene mucho más, ¿no? E intento explicarlo aquí. Cuando una causa, hasta que entra en vigor esta modificación, cuando una causa por violencia de género ha sido archivado o se ha dictado incluso una sentencia absolutoria, el juez de violencia sobre la mujer pierde la competencia sobre esta misma cuestión. Entonces se aprueba esta modificación legislativa para que pueda seguir teniendo competencia el juez de violencia sobre la mujer que ha dictado la medida, aunque la causa se haya archivado o el encausado haya resultado absuelto. Esta sería un poco la idea, ¿no? Simplemente pues, que tengamos conocimiento de lo que es, porque tal y como se recoge en la ley parece que no se entiende muy bien. ¿De acuerdo? Pues estas serían las competencias de los juzgados de primera instancia y de los juzgados de instrucción. Nos da exactamente igual que la jurisdicción sea mixta, sea conjunta, que esté separada. Pasemos ahora, si queréis, a los juzgados de lo penal. Los juzgados de lo penal, comento yo aquí, que fueron creados pues, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, pues para digamos, enjuiciar aquellos delitos menos graves y flagrantes que infringían la Constitución, es decir, la regla del principio acusatorio. Esto ya nos interesa cada vez menos porque ya es una cuestión antigua. Lo que sí tendríamos que saber es que en cada provincia y con sede en la capital de la misma, por eso digo que tienen ámbito provincial, habrá uno o varios juzgados de lo penal. También es verdad que puede establecerse un juzgado de lo penal que extienda su jurisdicción a varios partidos judiciales dentro de una misma provincia. El ejemplo lo tenemos en Elche. Elche pues, es una ciudad importante, entonces tiene juzgado de lo penal y no solo el juzgado de lo penal de Elche, digamos que le corresponde conocer de aquellos asuntos de su partido judicial, sino también de partidos judiciales limítrofes que establecidos en la ley de demarcación y planta judicial. Y bueno, en cuanto a las competencias, yo creo que esto es muy sencillito. Recordad que el juez de lo penal conoce de aquellos asuntos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o bien cualquier otro tipo de pena, sean estas únicas, conjuntas o alternativas, siempre que su duración no exceda de 10 años. Esto es muy importante, yo creo que, no sé, a lo mejor estoy repitiendo demasiado, pero vamos a ver. Recordad que si un delito, el Código Penal establece una pena que va de 4 años a 6 años de privación de libertad. Y, bueno, pues la más grave de las acusaciones pide 4 años y 6 meses de privación de libertad para el encausado. Recordad que este ejemplo que estoy poniendo no puede ser enjuiciado, no puede ser conocido por el juez de lo penal, pese a que la pena solicitada es inferior a 5 años. Pero no es esto lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que la ley, en este caso Código Penal, señale pena privativa de libertad no superior a 5 años. Y yo, en el ejemplo que he puesto, he dicho que el delito en cuestión tenía aparejado una pena de 4 a 6 años. Por tanto, pese a que se le haya solicitado 4 años y 6 meses, inferior a 5, el juez de lo penal no será competente para conocer esta causa y sí lo será la audiencia provincial correspondiente. Claro, dentro de la horquilla, la más grave. Entonces, no podría, no sé, imaginemos un caso práctico o algo así. Bueno, esto es muy fácil. Y no nos olvidemos de los 10 años
de penas de distinta naturaleza, sean estas únicas, conjuntas o alternativas, que a veces se nos olvida. Multa cualquiera que sea su cuantía. Esto es, además, es que es muy fácil de recordar, ¿no? Bueno, no tiene mucho más, no hay mucho más que decir. Bueno, aquí también, evidentemente, se habla de juzgados de lo penal y secciones de la audiencia provincial, pues especializadas en violencia de género y en violencia sobre la mujer. Y por último, si queréis, este párrafo también dice que, bueno, evidentemente en aquellas causas en las que se vaya a dictar sentencia por delito grave o menos grave, lógicamente el juez de lo penal puede también dictar sentencia, digamos, condenando por delito leve. Los hechos enjuiciados no revisten los caracteres de un delito menos grave, pero sí pueden ser de un delito leve. Esto es también una cuestión importante. Y ya por último, los procedimientos de decomiso autónomo, que ahí, bueno, esta competencia que, como digo, la tienen todos los órganos, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban ser cumplidas en territorio español, y ya también se les añade esta competencia de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes, es decir, 5 años de privación de libertad, que la ley no señale una pena superior a 5 años de privación de libertad, 10 años de distinta naturaleza y multa cualquiera que sea su cuantía. Yo creo que esto es bastante sencillo. Juzgados